Bueno, la ley 13.246 a parcerías rurales. El artículo 1 principalmente establece dos cosas: el orden público y el tema de las cláusulas nulas. Orden público significa que la voluntad de los particulares no puede dejar de lado estas disposiciones, van a ser siempre obligatorias. Y el tema de las cláusulas va a ser de que en caso de que haya nulidad va a ser siempre nula la cláusula y no el contrato. Por ejemplo, si los particulares pactan 2 años, el contrato es válido, pero la cláusula del plazo es nula, ya que el mínimo de 3 años ni es de orden público. La cláusula es nula, no el contrato. El artículo 2 va a dar un concepto de lo que es el arrendamiento y va a decir que hay arrendamiento cuando una de las partes se obliga a conceder uso y goce, el ius fruendi, de un predio fuera de la planta urbana con destino a la explotación agropecuaria. Explotación agropecuaria, hablamos de agricultura y ganadería. La otra parte se va a obligar a pagar por ese uso y goce un precio en dinero. Bien, eso es el concepto de arrendamientos. El artículo 4 va a hablar del sistema ordinario. En el arrendamiento, el plazo mínimo es de 3 años. Eso es el sistema ordinario que se encuentra en el artículo 4. El plazo mínimo del arrendamiento es 3 años. El máximo no está fijado, pero se toma como máximo el máximo de la locación, que son 10 años. Bien, entonces tenemos un mínimo de 3 y un máximo de 10. El artículo 7 va a hablar de la cesión del contrato. Dice que el arrendatario no puede ceder el contrato ni subarrendarlo, salvo conformidad expresa del arrendador. Si el arrendatario muere, los herederos que hayan participado en la explotación pueden seguir explotándola siempre que hayan participado, o si no, decidir rescindir en el contrato. Deben informar al arrendador dentro de 30 días a partir del fallecimiento que deciden si rescindirlo o seguir la explotación. El artículo 8 va a hablar de, es una norma ambientalista, establece la prohibición de la explotación irracional del suelo, que origina erosión, agotamiento. El arrendador podrá rescindir el contrato o solicitar judicialmente el cese de la actividad prohibida, reclamar daños y perjuicios. En caso fortuito, fuerza mayor, cualquier parte puede decidir rescindir el contrato. Bueno, cuando hablamos de explotación irracional del suelo dentro de este artículo 8, podemos dar un ejemplo que podría ser: sembrar trigo durante 20 años degrada el suelo, es monocultivo, facilita la reproducción de plagas, hongos y enfermedades. Para conservar el suelo, usar fertilizantes, fósforo, nitrógeno, se deben usar junto con agua para que no se evapore, ideal en épocas de lluvia. El artículo 15 habla sobre la protección del capital de producción y la familia. Bueno, dice que son inembargables, inejecutables y no afectados al privilegio del arrendador los muebles, ropas, útiles, domésticos, maquinarias, enseres. Los enseres son los elementos de trabajo rurales. Animales de trabajo, semillas, bienes necesarios para explotar el predio, bienes para la subsistencia del arrendatario y su familia durante 1 año. Esa es la protección del capital de producción y la familia, artículo 15. Artículo 17 habla de las cláusulas nulas. Dice que van a ser nulas las cláusulas que obliguen a vender, transportar, depositar o comerciar cultivos, cosechas, animales y productos con persona o empresa determinada, contratar labores rurales, transporte, maquinaria, semillas, elementos necesarios con persona o empresa determinada, o utilizar un sistema determinado para la cosecha o comercialización de productos o realizar la explotación. Entonces van a ser nulas las cláusulas que obliguen a esto, a estar contratando con persona o empresa determinada. El artículo 18 va a establecer las obligaciones del arrendatario y del arrendador. Bueno, las obligaciones del arrendatario van a ser 3. En primer lugar, tiene que dedicar el suelo a la explotación. En segundo lugar, mantener el predio libre de plagas y malezas.
Si lo ocupó en esas condiciones, va a tener que contribuir con un 50% de los gastos para combatirlas si ya existían. Y en tercer lugar, conservar los edificios y demás mejoras. Por otro lado, tenemos las obligaciones del arrendador, que van a ser básicamente dos. Primero, contribuir con el 50% de los gastos contra las malezas y las plagas si ya existían al momento de contratar. Y en segundo lugar, va a ser que cuando los arrendatarios son más de 25 y no haya escuelas públicas a 10 kilómetros de distancia del inmueble, el arrendador debe proporcionar un local para una escuela que tenga como mínimo un aula, una vivienda para el maestro y agua potable. Bien, esas serían las obligaciones que están en el artículo 18. El artículo 19 habla sobre el desalojo y la rescisión. Bueno, el abandono injustificado de la explotación y la falta de pago del precio son las causas de desalojo. Por otro lado, el incumplimiento de las obligaciones dan lugar para pedir la rescisión del contrato más daños y perjuicios. Eso es el artículo 19. Bien, el artículo 21 habla de aparcerías. Bueno, ¿qué es la aparcería? Hay aparcería cuando una de las partes se obliga a entregar a la otra animales o un predio rural para la explotación agropecuaria con el objeto de repartirse los frutos. Bien. El artículo 23 habla sobre las obligaciones del aparcero y del dador. Bien. Las obligaciones del aparcero, es el aparcero tomador, son, primero, realizar personalmente la explotación. Es un contrato intuito personae. Tiene que sí o sí realizarlo personalmente. En segundo lugar, dar a la cosa el destino convenido, obviamente. En tercer lugar, conservar los edificios, mejoras, enseres, elementos de trabajo. Cuarto lugar, hacer saber al aparcero dador la fecha en que se van a percibir los frutos y la separación de los productos. Y en cuarto lugar, poner en conocimiento del aparcero dador cualquier tipo de usurpación o novedad dañosa relativa a la propiedad. Bien. En segundo lugar tenemos las obligaciones del aparcero dador, que son dos. La primera es garantizar uso y goce y responder por los vicios o defectos graves que tenga. En segundo lugar, llevar anotaciones con formalidades y la omisión o alteración de estas será presunción en su contra. Artículo 23. Obligaciones del aparcero y del dador. Artículo 24 habla del caso fortuito o de fuerza mayor. Bien, en caso de que se pierdan los frutos por caso fortuito o fuerza mayor, será soportado por las partes en la misma proporción convenida para el reparto de los frutos. Artículo 25. Rescisión y desalojo. Cualquiera de las dos partes, el dador o el tomador, puede rescindir el contrato si la otra no cumple las obligaciones. Y en caso de abandono injustificado de la explotación, el aparcero dador tiene derecho a pedir el desalojo. Bien, el artículo 27 habla sobre la extinción. Dice que el contrato de aparcería se extingue por muerte, incapacidad o imposibilidad física del aparcero tomador. No termina nunca por la muerte del aparcero dador o por enajenación del predio. Siempre va a extinguirse si muere el aparcero tomador. Bien. Artículo 28. Bueno, de la prescripción de la acción que prescribe los 5 años. Ahora vamos a hablar de los tipos de aparcerías, ya que tenemos agrícolas, pecuarias y nada más. Bueno, las aparcerías agrícolas son las que las partes convienen libremente el porcentaje de la distribución de los frutos, artículo 30. Artículo 32. Prohibición de convenir una retribución, el pago de una cantidad fija de frutos o de dinero. Una cantidad fija está prohibida. Artículo 33. El aparcero tiene derecho a destinar sin cargo parte del predio para la vivienda, pastoreo y huerta. Bien.
Las aparcerías pecuarias son cuando las cosas dadas en aparcerías son solamente animales. Los frutos, productos o utilidades se reparten por mitades, 50 y 50 entre las partes. Artículo 35. El aparcero dador de animales está obligado a mantener al aparcero tomador en posesión de los mismos y, si hay evicción, sustituirlos por otros. El artículo 38 habla sobre los gastos del cuidado y la cría de los animales que van por cuenta del aparcero tomador. Bien. Disposiciones comunes a la parcería y al arrendamiento. El artículo 39 es el sistema extraordinario. Artículo 39, sistema extraordinario. Quedan excluidos de las disposiciones de esta ley, primero, los contratos accidentales de hasta 2 cosechas como máximo, una por año o las 2 dentro de un mismo año, y en segundo lugar, los contratos que conceden uso y goce de un predio destinado exclusivamente al pastoreo por un plazo no mayor de un año. Bien, esos están excluidos. Ahora, se consideran incluidos en las disposiciones de esta ley el caso de prórroga o renovación entre las mismas partes y sobre la misma superficie cuando den plazos mayores o no haya transcurrido un año entre el nuevo contrato y el vencimiento del anterior. La calificación y homologación del contrato será a pedido de la parte, debiendo hacerse simultáneamente el testimonio al vencimiento del contrato. El testimonio es título suficiente para ordenar la desocupación del inmueble. Además de ordenar la desocupación, la autoridad, a pedido de parte, impone al contratista que no desocupó el predio una multa del 5% diario del precio del arrendamiento a favor del propietario. Bien, el artículo 40 es la formalidad que tienen, es que los contratos deben realizarse por escrito. El artículo 41 dice que los contratos de la presente ley a los contratos de la presente ley se aplicarán, bueno, las disposiciones de la ley en primer lugar, los convenios de las partes en segundo lugar, el Código Civil en tercer lugar, en especial las normas sobre locación, y en cuarto lugar los usos y costumbres locales. Eso es el 41, bien. El artículo 42 establece la prohibición de convenir como retribución un adicional. El artículo 45 habla sobre que el arrendatario o el aparcero tomador se están obligados a realizar obras de mejoras del predio que retarden si ellos realizan estas obras de mejoras en el predio y al realizarlas se retarda la productividad por 2 años o más, el plazo máximo va a pasar a ser de 20 años. O sea, teníamos como máximo 10 años, pero si esta persona está realizando obras de mejoras que le retrasan su producción, se le amplía el máximo a 20. Y bueno, ahí termina la ley, aparcerías y arrendamiento.